Bueno, muy buenos días. Hoy vengo a traer un tutorial sobre JTables en Java, el cual me pidieron pues algunos usuarios. O sea, lo que me piden, pues yo trato de hacerlo. El cual me pidieron que un usuario, al llenar una tabla, les mostrara con un botón el contenido de toda esta tabla que el usuario haya llenado. Pero no esto, no solamente voy a hacer este método, sino que voy a hacer otros cuatro métodos más, el cual eh, que si el usuario con el clic del mouse elige una celda y al elegir la celda, usted al ingresar un botón muestre la celda elegida, muestra el contenido de la celda elegida, el contenido del cual el usuario llenó esa celda. Ese sería el primer método que vamos a hacer. El segundo método sería el cual el usuario no va a elegir ninguna celda, sino que todas las celdas están llenas, todas las tablas están llenas con datos que el usuario haya ingresado y que con un botón muestre todos los datos de estas celdas en forma pues ordenadita, en forma de matriz como es una tabla. El tercer método vamos, vamos a mostrar el tamaño de las columnas y el tamaño de las filas, que con un botón ustedes muestren el tamaño de las filas y columnas. Y por último, el cuarto método, vamos a tratar de añadir columnas dinámicamente, el cual ustedes de pronto tengan un proyecto el cual que el usuario que se vaya creciendo las columnas dependiendo del proyecto que tengan que hacer. Bueno, empecemos. Manipulación de JTables. Vamos a crear un nuevo proyecto de manejo NetBeans 7.1. Ahora está en el 7.9, pero creo que en el 7.9, pero tiene algunos errores. Por ejemplo, y por eso recomiendo este 7.11. Bueno, este proyecto lo voy a llamar tablas de Java. Voy a manejar los paquetes model, view controller. Yo creo que si ustedes quieren ser algo ordenados, deberían de manejar estos paquetes así de forma, y que son muy fáciles de trabajar, y si tienen un error lo pueden corregir sin tener muchos problemas. View y controller. En controller creamos una nueva clase llamada controller, y en vista vamos a crear el formulario JFrame. Vamos a llamar vista. Ok, bueno, estamos bien. Ahora en vista, esperemos que se cree el vista. Está un poco demorado por lo que estoy grabando. Bueno, en vista vamos a agregar solo lo necesario, que es una tabla y un botón, y con eso vamos a cerrar el método. Listo. Pero bueno, quiero agregarle un panel para agregarle un poquito de color bien bonito a esto. Le agrego un panel en propiedades, le voy a poner un color verde suavecito. Está logrando mucho. Voy a poner un verde suave. Listo. Bueno, vamos a agregar un JTable que aparece en la parte derecha de la paleta. Ok, buscamos tabla, damos clic y la ponemos para esta parte de acá. La tabla nos muestra ya sus columnas y filas automáticamente. Sin embargo, ustedes pueden cambiar esto en contenido de la tabla. Ok, bueno, en un video yo ya he hecho cómo cambiar este contenido de tabla y cómo agregar dinámicamente columnas y filas como ustedes quieran. Ya en un video de YouTube yo tengo en mi canal. Listo, vamos a cambiar el nombre de la variable de la tabla, diciéndole clic derecho, cambiar nombre de la variable de la tabla, y vamos a poner tabla para poder manejarla mejor si no saben mucho en inglés. Bueno, esta tabla la vamos a chiquitar un poquitico. Se me fue el panel, ¿no? Acá está.
Bueno, no sé, se me salió el panel. Bueno, hagámoslo así, o sí. Me gusta más un panel que le da más colorcito. Mantengo yo como esto acá, que se me adentro, va a salir, me quede adentro. Uno de los problemas de ahora del 7.9 es que esto para acomodar es como maluquito. Listo, ya tenemos la tabla. Ahora le vamos a agregar un botón. Entonces buscamos en la paleta en la parte derecha, vamos a agregar un botón. Ese botón, bueno, le voy a poner pon, ok, eso como ustedes quieren llamarlo. Entonces ya tenemos el nombre de la variable de la tabla, que se llama tabla. Ahora vamos a empezar a llamar al método controla desde el código de vista. Entonces vamos a crear source, estamos en el vista, en el JFrame vista, ya que vamos a decirle que controla c, la vamos a meter en una variable, a decir igual a null. Decimos, aquí nos dice que añadir importar controla, le decimos que sí, y aquí le decimos controla, no, luego de iniciar los componentes decimos controla c igual a new controla, que es el controlador para que nos maneje la clase. Listo. Ok, perfecto. Ahora vamos a crear el primer método, el cual van a seleccionar una fila y nos tiene con un botón, vamos a mostrar la fila seleccionada, que el programa nos muestre la fila seleccionada. Entonces vamos a controlar y vamos a crear un nuevo método. Decimos public recibe tabla. Eso va a ser un método void, no va a retornar nada. Abrimos paréntesis y luego corchete lo cerramos. Este public recibe tabla va a recibir la tabla, ok. Entonces nos vamos a la clase de vista, al JFrame vista, nos vamos en la parte de abajo y como nos creó ya la tabla, vamos a coger esta parte donde dice JTable y nos vamos a traer esa controla, y en el método recibe tabla pegamos ese JTable y le vamos a poner tabla, o sea, va a recibir una tabla, un JTable que es de nombre de la variable tabla. Aquí nos muestra un bombillito, le decimos añadir importe JTable, ok, perfecto. Ahora nos vamos a model, en el paquete model en la parte izquierda vamos a crear una clase el cual va a modificar la tabla. Entonces le voy a poner el nombre de la clase modifica tabla, ok, le damos a terminar y aquí vamos a empezar con el primer método. El primer método va a hacer que elige una celda y la muestre. Entonces vamos a llamar este método public mostrar, pongo un gorrito abajo, celda, gorrito abajo, elegir una raya abajo, public. Eso es un método que no va a retornar nada, entonces lo voy a llamar void, ok. Entonces mostrar celda elegida, abro paréntesis, luego corchetes. Aquí lo mismo, aquí vamos a, por parámetros va a recibir la tabla, entonces va a recibir un JTable y de nombre lo vamos a llamar tabla, como siempre hemos dicho, y nos va a mostrar un bombillito donde dice que añadir import JTable, le decimos que sí. Ok, empezamos con el primer método. Para esto el JTable tiene una cosa que es una función que es un entero, que nos retorna un entero que es tabla punto seleccionada fila, y que nos va a dar ese entero la fila seleccionada, ok. Entonces vamos a crear una variable entera, decimos entero y va a ser igual a la tabla
le decimos punto get seleccionar, por aquí debe estar el método, es get seleccionar row, get selection row, vamos escribiéndolo, selection row, perfecto, cerramos entre comillas. Entonces el usuario eligió la celda, ¿cierto? Y ya la tenemos en una variable entero. Pero ¿qué pasa si no la selecciona? Debemos recuperarnos de ese error. Entonces le decimos que sí. Esto tiene, si por ejemplo no se ha seleccionado, este entero va a tildar a -1. Entonces si le decimos que si y es igual a -1, haremos corchetes, decimos le mandamos un mensaje al usuario, le decimos junction panel sería correcto, punto show, mensaje diálogo, se lo podemos dejar así, y aquí en esta parte de la derecha el mensaje de diálogo le decimos, señor usuario, por favor elija una celda. Okay. Bueno, esta es la parte del error, que el usuario no elige una celda, y en el caso de que elija una celda, o sea, si no, si es diferente a -1, o sea que eligió la celda, entonces empezamos el proceso a mostrar todo lo de esa fila. Listo. Para esto vamos a hacer una cosa aquí en vista. Esto lo vamos a hacer, todavía no dinámicamente, digamos que está estático, que ya sabemos las columnas y las filas. Ya luego hacemos otro método para saber cuántas filas y columnas tiene la tabla. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4×4. Y para mostrar el contenido vamos a cambiar unas cositas de acá, del contenido de la tabla. Vamos a agregarle a las filas, por ejemplo aquí vamos a poner fila 1 para que nos muestre que está funcionando el programa. Aquí fila 2, aquí fila 3, ponemos fila 1.2, ponemos aquí fila 1.3, aquí ponemos la fila 1.4. listo, vamos a cerrar, ya nos aparece acá, entonces volvemos otra vez a la clase de model modifica tabla. Entonces si no, vamos a crear un string donde va a recibir todo lo de la tabla. Por ejemplo aquí tenemos 4 celdas, entonces vamos a crear 4 strings. Este es el primer string, celda 1. Entonces string celda 1 va a ser igual a lo que la tabla en la primera posición. Entonces decimos tabla punto get value. Y si encontramos el método getValue, entonces nos dice el entero la fila por la columna. Listo, entonces decimos que primero la fila, luego la columna 0. Parece que va a ir por columna. Aquí nos dice que esto hay que convertirlo a string. Entonces abrimos entre paréntesis y mandamos el empaquetador por defecto a string. Ya tenemos la primera celda, pues la primera columna. Como ustedes saben, esto va a ir así. Yo elijo esta celda y esta es la primera columna, o sea la columna 0, ¿cierto? La columna 0, fila, columna. Vamos otra vez acá. Si elijo esta, sería la misma fila ahí, pero la columna 1. Esta sería la misma fila ahí, pero la columna 2. Esta es la misma con la fila ahí, pero la columna 3.
Entonces nos vamos a ir, porque vamos a ir de 1 por 1 hasta 4, porque son 4 filas y 4 columnas. Pero vamos a ensayar el programa hasta acá, listo. O sea, nos va a mostrar la primera de esta. Si elijo esta, nos muestra esta primera. Si elijo esta, nos muestra esta. Y luego esta, nos va a mostrar esta. Vamos a empezar a ensayar. Entonces, aquí en controla, en la clase controla, en controller, ya habíamos creado el método de recibe tabla. Ahora vamos a llamar a modifica tabla. Entonces ponemos modifica tabla. Vamos a poner t y decimos que es igual a new modifica tabla y abrimos entre paréntesis y cerramos con un punto y coma. Aquí nos dice que debemos añadir import model modifica tabla, le decimos que sí y listo. Ahora le decimos t donde se guardó la clase, punto, y llamamos a mostrar celda elegida del model de la clase modifica tabla. Le decimos que sí y él automáticamente nos manda esta tabla que habíamos mandado acá. Perfecto. Ahora nos vamos a vista y vamos a llamar al control, a este método de controla que recibe tabla. En vista le decimos de scene y en el botón, en el principal botón, que nos muestre esa fila que hemos elegido. Entonces le decimos clear hecho, eventos, action performe, o simplemente doble clic hasta que nos salga aquí el método para hacer código. Nosotros habíamos declarado ya C en esta parte de acá de arriba, entonces solo es decirle C punto y que nos muestre el método recibe tabla. Recibe tabla y ya nos muestra la tabla que habíamos creado por defecto. Listo, ahora solo vamos a ejecutar y vamos a ensayar, ok. Entonces ejecutamos la clase JFrame, la del vista, vamos a ejecutar archivo y nos tiene que mostrar en esta parte de abajo. Vamos a mostrar, si le decimos pum, así, señor usuario, por favor elija una celda. Vamos a elegir una celda, le decimos pum. Ve que nos faltó mostrar, aquí no hemos mandado que nos muestre la celda, entonces vamos acá a modifica tabla, en model, le decimos que imprima el resultado de ese string, o sea celda 1, ok. Entonces system.prompt más celda 1. Listo, ahora sí, ejecutamos. Venimos acá, elegimos esta primera fila y le decimos muestra, y aquí nos muestra fila 1. Si yo cambio este nombre, yo TV, y elegimos esta fila y hacemos pum, aquí nos muestra yo TV fila 1. Si elegimos la segunda fila, hacemos pum, nos dice fila 2. Si elegimos la tercera fila, hacemos pum, fila 3. ¿Ves? Así va mostrándolo ordenadamente. Si queremos que muestre esta fila, pero la columna esta, la 2, debemos hacer unos cambios acá en modifica tabla y engrandecer esta parte de acá. O sea, podemos declarar otras variables que es string celda 2, o sea, celda 2 no, eso sería columna 2. Doble column para que le quede más bien la diferencia entre column. Entonces column dots, entonces column 2 va a ser igual empaquetar por defecto string tabla punto get value la fila y la columna. Siempre va a ser la fila escogida que sí, la columna 1, luego aquí en la 2, columna 0, columna 2, columna 3, 0, 1, 2, 3, son 3 columnas, 0, 1 y así van mostrando cada una.
1, 2. Perfecto. Ejecutamos el programa. No elegí ninguna celda. Me sale un mensaje de error. Elegimos esta. Pum. Fila 1, fila 1.2. Como vemos acá. Si elegimos esta, la fila esta está nula. Eso también, si aparece nulo, es que en esta parte no hay contenido. Vamos a insertar un contenido. TTTT. Otra vez. Ahora sí nos aparece TTTT. Bueno, eso ya lo sabemos. Vamos a hacer el método en que el usuario, no haya elegido ninguna celda. Que eso también es un método que les sirve mucho a ustedes. Que por ejemplo yo haga esto, no nos muestre eso, sino que nos muestre todo este contenido, que nos muestre una matriz bien bonita. Entonces nos vamos para la clase modifica tabla. Vamos a hacer otro contenido de esto. Vamos a cambiar este nombre al botón. Le vamos a poner mostrar celda seleccionar. Y eso es lo que está haciendo ese botón. Vamos a crear otro botón. Vamos a editar texto. Este botón es mostrar toda la tabla. Mostrar toda la tabla. Le vamos a dar doble clic. Aquí vamos a tener todo el contenido de mostrar toda la tabla. Entonces en controla vamos a crear otro método que se llama public void mostrar toda tabla. Abrimos entre paréntesis dos corchetes. Aquí abrimos dos corchetes. Y como el método de arriba va por parámetros a recibir la tabla, vamos a crear este mismo método para hacerlo más rápido. Vamos a copiar y lo va a pegar en el modifica tabla, en el model, pegar acá. Este es el primer método que creamos. Este va a ser el segundo, que va a mostrar todo el contenido de la tabla. Listo. Ok. Aquí empezamos. Todo lo que vamos a hacer dos for, pero antes del for vamos a crear un default table model. Vamos a hacer primero un default table, no, primero vamos a hacer el recorrido. Nomás vamos a necesitar dos for, sí, que me acuerde bien. No necesitamos nada más que dos for para recorrer las columnas y las filas que muestre cada contenido. Lo vamos a hacer bien explicadito. Bueno, empecemos. Entonces vamos a hacer un for i, un for dentro de otro for. ¿Cómo se hace esto? Escribir un for i y la tecla de esas flechitas de espacio. El primer for hasta dónde debe ir. El primer for debe ir todo lo que sean las columnas. Bueno, vamos a hacerle que esto reciba un entero número de columnas. Entero número de columnas y entero filas. Vamos a mostrar todo el contenido sabiendo el tamaño de filas y columnas. Ya luego hacemos otro método no sabiendo el tamaño de filas y columnas. Entonces, aquí columnas, filas, y vamos a mostrar, vamos a decir que imprima lo mismo abajo, más tabla punto
y valores lo que es y, lo que es y, si j, y lo que es j. Perfecto. Entonces vamos a controla en este método que habíamos creado, le decimos otra vez, creamos este método, llamando a modifica tabla t punto mostrar toda tabla, sabiendo el tamaño de las columnas. Antes de eso le decimos por parámetros acá en nuestra tabla que nos manden las columnas y las filas de las tablas. Eso sabiendo, eso es de forma estática. Luego miramos de forma dinámica para saber el tamaño de las filas y columnas. Decimos coma, entero columnas, coma, entero filas. Ok. Ahora vamos al vista al JFrame. Darle doble clic acá a mostrar toda la tabla. Vamos a llamar a ese método c punto mostrar toda la tabla. Aquí nos dice ya de una por defecto nuestra tabla. Y el número de columnas, cuántas tablas tiene la columna, cuántas columnas tiene la tabla, 1, 2, 3, 4 columnas por 1, 2, 3, 4 filas. Un 4 por 4. Pues vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a mostrar cómo nos muestra. Bueno, nos abre por defecto. El primer método nos mostrará la celda seleccionada, como vemos acá abajo. Y el segundo método nos mostrará toda la tabla, todo el contenido de la tabla. Como vemos en esta parte de acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar todo este contenido de la tabla en una matriz. Pues en una matriz no, que se vea ordenadamente. Vamos a modificar el método de mostrar todas las tablas y columnas. Una partecita. Solo vamos a modificar tabla. Como vemos, este paquete view, model y control solo es modificar una parte del código y ya. Por eso es bueno hacer esa metodología. Vamos a declarar un string acá en modificar toda la tabla en el model. Un string, le vamos a llamar dato para que nos muestre ordenadamente en forma de matriz. Ok, string dato, y ahora vamos a decirle que una vez llegue acá dato, después de pasar estos dos for acá en esta parte de acá, dato más igual, y le decimos que tabla.llevalue y j, pues lo mismo que nos estaba mostrando acá, más igual, era más igual a tabla.llevalue y j, y le decimos acá más que nos separe por un palito de estos. ¿Cómo se muestra el palito? Dato más igual a punto llevalue, este corchito, y ponemos entre comentarios esta impresión para que no nos muestre tan feo. Entonces lo guardamos en dato, y luego de salir este for hacemos un salto de línea, decimos dato más igual, haremos unas comillitas, le decimos A92N, pues en mi configuración del teclado aparece A92N. Luego de salir de estos dos for, ya que nos muestre todo el contenido de datos, entonces que imprima system.println más dato, y ahí nos debe mostrar de forma ordenada como están en las columnas. Entonces ejecutamos vista, vamos a mostrar cómo nos muestra. La primera era mostrar, no vamos a mostrar la primera, ya decimos
mostrar toda la tabla. Entonces aquí nuestra fila 1, vamos acá, fila 1, fila 1.2, fila 1.2, fila 1.3, fila 1.3, fila 1.4, 1.4, fila 2, null esta, null esta, null esta, null esta, fila 3, null, null, y fila 4, null, null, null. Podemos comprobarlo. Ahora vamos a ver cómo nos muestra, toda la tabla. Fila 1, fila 2 está yo te vi, Andrés, hola, ¿cómo está? El otro null. Así es una forma en la cual ustedes pueden hacer su proyecto y saber, por ejemplo, con una conexión de base de datos y saber en qué cada posición ha puesto el usuario los datos. Pero ustedes me dicen, bueno, ¿cómo saber el tamaño de filas de la columna? Eso es con un método que tiene el fila en la columna en la fila. Seguimos al siguiente método en estas tablas de saber el tamaño de las columnas y filas. Entonces vamos a crear un método de modifica tabla, public void, va a ser el método, no va a retornar nada, pues va a ser void. Este método lo vamos a llamar mostrar filas y columnas. Ok, tenemos corchetes. Y como los métodos anteriores, siempre va a tener por parámetro JTable, nada más. Con este JTable vamos a saber cuántas columnas y filas tiene la tabla. Ok. Lo primero que vamos a hacer es solo, bueno, esto no tiene mayor cosa, solo lo podemos mandar en un mensaje. Junction pane punto, o pueden imprimirlo como ustedes quieran. Ustedes con el tamaño de las filas y columnas pueden hacer de todo, saber cómo se moldea cada, pues, si agregar una columna para agregar un dato o dinámicamente dependiendo de algo. Aquí le decimos ancho columnas, bueno, número columnas, pongámosle columnas. Entonces sería tabla punto, ese es el método que me acuerde, es y con una cuenta, y creo que está por acá, con ese es el método para saber, más hora, ese es el método para saber cuántas columnas tiene. Le decimos más, vamos a mostrar el número de filas, decimos número, esto más abajo, que no se me salga del zoom, más número filas, decimos más, y para sacar el número de filas llamamos a tabla punto, este es un método llamado ron con, por las celdas, por las filas. Listo, ya tenemos este método. Voy a copiar esta parte de arriba y la vamos a mandar al controla para que lo vuelva a llamar. Controla, falta un corchete, si le doy un espacio, le crea el mismo corchete. Otra vez, como los métodos de arriba, llamamos a modificar tabla del paquete model, le decimos t punto mostrar filas y columnas. ¿Cuántas filas y columnas debe tener en la tabla? Vamos a crear un botón. Este botón se encargará de mostrar filas y columnas, como la matriz de la columna. Mostrar filas y columnas. Tabla. Ok. Entonces vamos a dar doble clic a este botón para que nos llame a la función a la que se va a encargar de eso.
de mostrar esas filas y columnas, ya vamos a controlar con C, punto, mostrar filas y columnas, y él se encarga de enviar por parámetro la tabla. Ahora sí, ejecutemos y nos debe mostrar las filas y columnas con un mensaje. Mostrar filas y columnas, número de columnas 4, filas 4. Mostrar toda la tabla, no muestra toda la tabla. Mostrar celda seleccionada, por favor señor usuario, una celda seleccionada, mostrar celda seleccionada, ya se muestra. Vamos a redimensionar desde vista la tabla, derecho, contenido a la tabla, columnas, vamos a agregarle 7 columnas y vamos a agregarle en filas, en la pestaña filas vamos a agregarle 10, 11 filas y nos debe mostrar ese tamaño. Ejecutamos vista para que efectivamente nos muestre el tamaño de las filas y columnas. Como vemos, son 7 por 11, muestra filas y columnas, número de columnas 7, número de filas 11. Listo, vamos a, para terminar este video, crear el último método que se encargará de hacer este crecimiento de columnas sin necesidad de hacerlo desde acá visual, sino dinámicamente, que ustedes estén haciendo un proyecto del cual ustedes necesitan con un botón tan crecer este número de columnas. Entonces, lo que vamos a hacer en modifica tabla, public, un método que se va a encargar de ajustar columnas. Entonces este método va a ser void, no va a retornar, ajustar columnas. Abro paréntesis, abro corchetes. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Esto vamos a reestructurar totalmente las columnas. Este método va a recibir la tabla y va a recibir el número de columnas que queremos que se agregue a la tabla. Entonces, por defecto, como lo mismo de arriba, por parámetro va a recibir la tabla, coma y el entero del número de columnas que yo quiero. Eso lo vamos a enviar. Ahora vamos a crear algo llamado default de parte de la tabla, que es un modelo de tabla, que el modelo quiere decir como la matriz. Vamos de default, pero creo que es con mayúscula, minúscula, a ver si me lo creo así, default, aquí es mayúscula, table, model, tendría que ser import, lo que está después en minúscula, añadir import, listo, default table model, decimos modelo, o sea el modelo de la tabla va a ser igual a new default table model. Damos paréntesis, cerramos. Listo, ahora vamos a hacer un for recorriendo este número que ustedes enviaron para crear el número de columnas y filas. Entonces vamos a decirle for i menor que número, el número que ustedes ingresaron, que vaya a recorrer, menor que número, y le decimos a modelo que añade una columna, punto añadir column. Ok, la columna y entonces acá al añadir una columna añadimos una fila, entonces decimos modelo añadir row, que es fila en inglés, añadir row, y eso va a ser un string, tiene que ser un vector de string, un string de vector. Ok, entonces le decimos new string, sí, creo que es así. A mí todavía se me olvida cómo se declara eso, un vector.
nuevo string, haremos los corchetes acá y aquí los valores de cada fila. Esto ya depende del número, ¿cierto? El número de que ingresó. Por ejemplo, vamos a ingresar 1, 2. Pero por ejemplo, si yo aquí en el número ingresé 8, o sea que me crea 8 columnas, aquí debería ser 8. Ok, listo, ajustar columnas dependiendo del número de columnas. Ya tenemos este método. Ahora vamos a controlar y vamos a crear este método para llamarlo. Es public void, aquí estoy en controller, ajustar tablas, unos paréntesis y unos corchetes. Ok, vamos a abrir esos corchetes y como los métodos de arriba, como siempre les digo, por parámetro tabla. Aquí no va a recibir ningún número, nosotros vamos a llamar aquí, a mostrar un mensaje y decirle al usuario cuántos métodos ve, cuántas columnas debe recibir. Él va a ingresar el número. Vamos a crear un entero número va a ser igual, mostramos un mensaje Jotion pane punto, este Jotion pane está mal, aquí la O es mayúscula, ojo con las mayúsculas y minúsculas, Jotion pane punto, y aquí es input, show input mensaje diálogo, show input diálogo, ya es muy distinto al otro que estamos haciendo. Ya que le vamos a mostrar un mensaje al usuario, señor usuario, por favor ingrese el tamaño de la columna, columna tabla, y cerramos a lo último con punto y coma. Esto por defecto es string, debemos convertirlo a integer, por defecto llamamos al empaquetado de integer, mayúscula y es integer en mayúscula todo, integer. Si era integer, no me acuerdo, digámosle entero, no, bueno, sí, creo que es, bueno, no, entonces llamemos por defecto a integer punto parse int, y de ahí encerrado entre este paréntesis todo este contenido de acá lo tiene que convertirlo en entero. Perfecto, ya lo convertimos en entero, y como el resto de los métodos llamamos a modificar tabla t, vamos a tratar de modificar tabla, decimos t punto, llamamos al método ajustar columnas y mandamos la tabla y el número que ingresó el usuario. Ya está todo. Ahora solo es llamarlo desde un botón de vista. Creamos un nuevo botón, decimos editar texto, ajustar tamaño. Ok, le damos doble clic al botón ajustar tamaño, le vamos a control a que c punto ajustar tablas, y él por defecto envía por parámetro la tabla. Guardamos y vamos a ejecutar vista. Bueno, nuestras filas y columnas tiene 7 columnas y 11 filas. Vamos a ajustar el tamaño, les decimos que sea de 4. Bueno, vamos a ver. Nos falta una cosa. En modifica tabla, aquí en model modifica tabla, en ajustar columnas, ya habíamos agregado las columnas y filas, y después del for debemos añadir a la tabla este modelo que habíamos creado. Entonces decimos tabla, esta tabla, punto set model, vaya a estar set model a modelo, el que habíamos creado.
y eso es todo. Ahora vamos a ejecutar vista y nos debe ajustar al tamaño que nosotros ingresemos. Ajustar tamaño, vemos que de 4, vamos a ajuste de 4, como vemos nos ajusta el tamaño de 4. Pues ajustar tamaño que sea de 6, ajustar de 6 columnas, ajustar tamaño que sea de 8 y nos ajusta de 8 por 8, ajustar tamaño que sea de 11 y nos ajusta de 11 por 11. Esto es lo que yo había dicho, que las filas ustedes las agregan depende del número. Bueno, en otro video les enseñaré cómo crear esto dinámicamente, cómo agregarlo esto dinámicamente, y me acuerdo otros métodos para esto, otros proyectos. Bueno, ustedes dejarán las inquietudes o preguntas y yo les resuelvo sus dudas con estos videos, con estos tutoriales. Espero haberles ayudado, que tengan un buen día. Hasta luego, no olviden comentar.